Bereshit bara Elohim et hasamayim beet aretz. En el principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba informe y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Adonai tu Elohim te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día de reposo es para Adonai tu Elohim. De ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Adonai tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Adonai tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni se deseará la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada alguna de tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. El Mesías nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alef y Taf, dice Adonai. El principio y el fin, dice Adonai, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza se han dado a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Por la gracia, con la bendición, con la luz de la palabra que es la revelación, con el poder que se manifestó el primer día de la semana y que resucitó a nuestro Mesías de entre los muertos, con ese mismo poder estamos hoy venciendo todas las dificultades con que hemos tenido toda esta semana, y hoy es el día que podemos manifestar la gloria de Elohim, su obra en nuestras vidas, por medio del testimonio del Espíritu que estamos dando, y que hoy, con su ayuda y su bendición, pues podemos ofrecer un capítulo más a aquellos que gastan su tiempo, aquellos que gastan su vida en mirar, en escuchar, en recibir el testimonio del Espíritu. Es mi oración que el Elohim del cielo se apiade de todos los que ven, los que oyen, los que reciben el testimonio del Espíritu, les sean abiertos sus ojos y puedan mirar, puedan creer y puedan recibir a aquel que Él envió, a la palabra de Elohim que se hizo hombre. Que de alguna manera todo el que desee de algún modo comunicarse a través, por causa de estas publicaciones que hago, todo el que desee, voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar un correo para que todo aquel que desee comunicarse conmigo lo podrá hacer. Tengo una página que se llama Testigo de la Vida en Facebook, por lo cual también pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas, no sé, alguna necesidad. Por eso le dejo el correo, porque hay cosas que pueden ser un poco más íntimas. Pues pondré en la descripción del video mi correo personal para que aquellos que deseen comunicarse conmigo, siempre reviso los correos,
Aquellos que deseen comunicarse conmigo lo pueden hacer a través del correo y por ahí mismo les responderé. Creo que fue en el video anterior que di un testimonio acerca de la visita que he estado haciendo a un amigo con el cual andaba en el tiempo en que estaba en el mundo, si así pudiéramos decir. Y el Señor puso en mi corazón que le visitara y di el testimonio de alguna manera sin dar muchos detalles personales acerca de ello, pero sí conviene que yo declare los milagros y las maravillas que el Elohim Eterno hace y de lo cual soy testigo. Cuando visité a este par de amigos hoy hermanos, no sabía en la situación personal que se encontraba su esposa padeciendo de un tumor de colon, un tumor bien definido, un carcinoma bien definido en el colon, y que ellos pues en el desespero pues iban a vender su casa, el carro que poseen, para con ese dinero tratar de darle el tratamiento que le fuera posible a ella, con tal de prolongar, si así pudiéramos decir, con tal de salvar su vida, si así pudiéramos decir también. Pero quiso Elohim que en la primera oportunidad que le visité, ellos me pidieron que orara por ellos, sin saber realmente la situación por la cual estaban pasando. Son personas ya de cierta edad y no me fueron discretos a la hora de solamente me pidieran que orara por ellos. Luego de conversar y de dar el testimonio de mi vida, el testimonio del Espíritu que había recibido, pues oré por ellos ciertamente y luego me dirigí a mi hogar. Eso fue un domingo, es decir, un primer día de la semana, hace aproximadamente con hoy 3 domingos anteriores a el lunes ellos fueron a una consulta donde se estaba chequeando la evolución de aquel carcinoma en el colon, y pues en horas de la mañana él me llamó, ya estaban haciendo el estudio que le estaban haciendo, y él me llamó para decirme que estaban en el hospital haciendo ese chequeo, pero realmente no quiso decirme nada por el teléfono, de manera que cuando fui el domingo siguiente, sin permitirme que hablara, me dieron el testimonio, me enseñaron la historia clínica de ella, donde aparece el carcinoma que se le había detectado bien definido en el colon, y que ese lunes cuando él me llamó, pues el médico, el especialista que le estaba dando el seguimiento, no encontró aquel tumor, no encontró aquel carcinoma en su colon, y empezó a llamar especialistas de diferentes especialidades para que pudieran observar las imágenes que se estaban viendo y en la cual no aparecía nada en su colon. De manera que la declararon que ella no tenía nada en el colon, que no tenía ningún tumor en el colon. Pues ellos, llenos de alegría y con mucha alabanza al Señor, prácticamente, como dice, sin conocerlo bien, ya el Señor se le había revelado de una manera poderosa, y he sido testigo de una transformación en su vida. El cambio que han dado, son personas que alegres,
han vuelto a la vida, a la actividad, como decir, con ánimo, con gozo. La provisión, se han abierto también provisiones que ellos no esperaban, estaban en dificultades, no solo económicas, sino también de alimento y demás, y realmente las ventanas del cielo se han abierto para ello, y he sido testigo de cómo me muestran todas las cosas que Elohim está haciendo por ellos. La verdad es una sola. La verdad es el Hijo de Elohim que vino al mundo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es mi deber decir que no estoy haciendo una religión, que no estoy haciendo doctrina, que no soy apóstol, que no soy profeta, que no soy pastor, no soy maestro. Estoy dando un testimonio, el testimonio del Espíritu que he recibido y que está en Primera de Juan, y que dice: este es el Mesías, el Hijo de Elohim, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres en él testificaron, es decir, en el Mesías. El Evangelio eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, aparece allí el testimonio de que, habiendo cumplido todas las cosas y habiéndose cumplido todas las cosas escritas acerca de él, dice que él entregó el Espíritu, y que un soldado, viendo que estaba muerto, atravesó una lanza en su costado, de donde salió agua y sangre. Es de todo conocido que el agua es el agua de vida que él le ofreció a la samaritana, es el agua primigenia de donde procede toda la creación del cielo y de la tierra. Recordemos que el Espíritu se movía sobre las aguas y que él estaba dando testimonio del Espíritu, por lo cual esa agua testifica del Espíritu y testifica del agua de vida, de donde procede toda la creación. El agua no es creada, sino que procede del Espíritu. Y la sangre es donde está la vida. De manera que el Mesías ha dado su vida para que el mundo la reciba, para todo aquel que cree en él la reciba. Él es la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado también a nosotros. Por lo cual esa vida eterna es la que se ha manifestado de una manera gloriosa, no solamente sanando mi vida también, que para nadie es un secreto que estuve ingresado en un hospital psiquiátrico, y que aunque estuve un mes solamente en ese hospital, sin embargo, fue un proceso de muchos años, incluso estando en la iglesia cristiana, cuando entré en el año 95 y salí en el 2015, 20 años, y sabía que no estaba bien, pero luego que recibí el testimonio del Espíritu y que recibí el aliento de vida, el soplo del aliento de vida, el soplo del Espíritu, pues esa misma noche sentí, estaba entre sueño, estaba ciertamente como dormido, pero no de una manera tan consciente, y sí fui consciente de que un poder pues recorrió todo mi ser, tanto externa como internamente, todo mi espíritu, y que a partir de ese momento recibí sanidad completa. Por eso hoy doy testimonio de lo que él ha hecho en mi vida. No soy miembro de ninguna religión conocida o existente. No soy miembro de ningún partido político, no hago política. Vivo en un país en que hay muchas situaciones
y yo tuve mi proceso también de alguna manera político, pero no es mi intención ni es el testimonio que estoy dando, no tiene que ver nada, sencillamente estoy dando el testimonio del Espíritu que he recibido. Soy consciente de todas las cosas que pasan en mi país como todo cubano y creo que, como dice el capítulo de Isaías, el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz, refiriéndose a Galilea de los gentiles. Pero como he dicho, Dios tiene un día para un hombre y tiene un día también para un pueblo. Dios tiene su tiempo, Elohim tiene su tiempo para todos. De manera que creo que mi país, pues sencillamente Cuba, donde resido, y en Guantánamo, la provincia más oriental de Cuba, la más atrasada de Cuba, en todo el sentido de la palabra, la más olvidada, pues creo que como mismo sale el sol para todos, así también la luz verdadera que ilumina a todo hombre, también está iluminando de alguna manera esta nación. Los hombres, como dicen, aman más las tinieblas que la luz. En mi país, los hombres son generalmente creyentes de otro hombre, creyentes de lo que se conoce como en ídolos, en la hechicería, cosas que yo también practicaba, pues son tradiciones, costumbres y cosas que uno aprende y que hoy se ha diseminado en diferentes formas en toda la población, incluyendo la juventud. Muchos vicios, prostitución y demás se mueven en nuestra nación como en todas las naciones. No somos ajenos. El pecado pulula en el hombre y es por causa de la desobediencia y de la incredulidad del hombre. Muchas enfermedades, plagas, suciezas, las ciudades sucias, lo cual trae enfermedades. Las personas tienen cierta responsabilidad en esto porque de alguna manera, pues una vez participan de toda esta situación, contribuimos todos de alguna manera a toda esta situación. Es la realidad, como decir, puntual de nuestras vidas hoy, pero hay una luz, hay esperanza, hay una puerta abierta, no es la de mi casa, es decir, para todo aquel que desee venir y pedir oración y demás, pero la puerta que está abierta es en el cielo. La puerta que está abierta es el amor de Elohim por el mundo y que lo mostró al enviar a su Hijo al mundo y que ha quedado un testimonio para toda la humanidad por medio de lo que se conoce hoy como el Evangelio de Juan, que es el testimonio del Espíritu, es el testimonio de la palabra de Elohim, es el Evangelio eterno que ha quedado donde el Hijo de Elohim vino al mundo, dio testimonio de la verdad y que él dijo que la palabra que él había hablado y las obras que hacía eran del Padre que estaba en él, del Espíritu, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver. De manera que él estaba dando a conocer al Padre, por lo tanto, él se proclamó el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede conocer al Padre si no es por medio de él. Luego de dar testimonio, se dio en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestra culpa en su costado, donde salió agua y sangre. Y esta fue la señal que le dio a sus discípulos antes de soplar el aliento de vida.
le enseñó la marca del clavo en sus manos, le enseñó su costado traspasado y le sopló el aliento de vida, le sopló el espíritu. Y esa es la señal del nuevo nacimiento, de que hemos visto, de que hemos creído y de que hemos recibido aquel que Elohim envió a su Hijo. Ese es el testimonio que estoy dando. La persona que haya recibido y que haya recibido este testimonio, pues sencillamente no tiene que ir a ningún lado. Está en las manos de Elohim. El Espíritu la guiará. El llamado es de una manera especial a los hombres como cabezas de familia, porque no solamente Elohim está restaurando la vida personal del hombre y de la mujer, sino también la familia, el hogar, de manera que, como dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Elohim se está moviendo para traer el orden por medio de los mandamientos para toda la familia, para todos los miembros de la familia, y traer también la gracia y la verdad por medio del Hijo de Elohim, por medio de nuestro Mesías, el cual trae liberación, el cual trae sanidad, el cual trae una nueva vida a las personas, el cual trae vida eterna, hermanos. Es la promesa que Elohim nos ha dado por creer en su Hijo. Vida eterna. Muchas personas, un poco que cuando uno le habla que hay vida eterna, pues tienen tan en su mente, en su psiquis, la muerte, que no creen en la palabra de vida eterna. Pero en un momento, en el testimonio, en el Evangelio eterno, Él le dijo a sus discípulos, porque muchas personas le seguían, pero cuando oían la palabra de vida eterna, pues sencillamente dejaban de seguirle. Y Él le dijo a los discípulos, también ustedes desean irse. Y por medio de la voz de Pedro, dijo, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Usted puede ir, como yo también lo hacía, al espiritismo, a la brujería. Le van a hablar palabra de muerte, porque precisamente su comunión es con la muerte. Se relacionan con la muerte sin darse cuenta, y las palabras que reciben son palabras de muerte. Pero por medio del Hijo de Elohim recibimos palabra de vida eterna. Por eso yo digo también, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué iglesia? ¿Qué hombre tiene palabra de vida eterna? Solamente el Hijo de Elohim tiene palabra de vida eterna. He oído en estos días que un pastor dijo que Dios no hablaba, sino que usa a los pastores para hablarle a sus ovejas y a su rebaño. Me da tristeza esa declaración de un pastor. No conoce al Hijo de Dios y no conoce a Dios. Porque precisamente por medio de su palabra Elohim hizo todas las cosas. Así que nada, todo lo que existe fue hecho por medio de su palabra y por medio de la palabra de su Hijo. Y el mismo Hijo dijo que la palabra que él hablaba no eran de él, sino del Padre que lo había enviado. Así que, hermano, da tristeza que un pastor diga eso. No es mi intención jugar a nadie, pero lean el capítulo 10, donde el Mesías se declara el buen pastor y dice que el asalariado, que él es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, ve venir al lobo y huye dejando las ovejas, porque no le interesan las ovejas si no la paga. Eso lo dijo
el Hijo de Elohim, no lo dije yo. Lea el capítulo 10 de lo que se conoce como el Evangelio de Juan, y ahí están sus palabras. Yo creo en su palabra. Por eso he declarado que Él es mi pastor y que no me faltará, no me ha faltado y no me faltará. Mi vida está en sus manos y cada día, mi tiempo, mi futuro está en sus manos. Así que, hermano, que la gracia de Elohim esté con usted. En un momento de la vida, cuando recibí el testimonio del Espíritu, dije: ¿a quién le creeré y a dónde iré? Yo estaba en la iglesia un domingo, porque en la iglesia se reúnen los domingos, no el primer día de la semana. Yo también me reunía los domingos. Y leyeron el Salmo número 1. Lo voy a leer. Salmo número 1. Y después de leerlo, sentí una voz que me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Voy a leer el Salmo 1. Lo estoy leyendo por la Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una vez que leyeron este salmo y recibí esa voz, oí esa voz que me dijo: recibe el testimonio del Espíritu, algo me impulsó a levantarme. Le pregunté a un hermano que estaba sentado al lado de mí. Él me dijo, cuando lo miré, me dijo: creo que Dios me ha hablado. Y yo le dije: ¿y qué vas a hacer? A mí también me habló. Y con la misma me paré y salí. Eso fue en el año 2015. Y hasta el día de hoy lo declaré mi único pastor. No tengo iglesia, no tengo congregación. Comparto, no hago proselitismo religioso. Comparto el testimonio que he recibido cuando Él me permite y cuando las personas pues desean o me reciben, pues cuando las condiciones están creadas. Comparto el testimonio del Espíritu que he recibido, comparto lo que he recibido de Él. En estos días llevo mucho tiempo visitando una familia, son una amistad para mí, una familia como una madre. Esa casa para mí es muy especial, esa familia. Cuando me convertí al cristianismo, pues a ellos le compartía también toda la palabra. Y ahora que he recibido el testimonio del Espíritu, tengo también tiempo compartiéndolo con ellos. Todo lo que recibo, toda la enseñanza que recibo, lo comparto con ellos. Pero también me doy cuenta cuando las personas sencillamente buscan argumentos y se mantienen en sus creencias, se mantienen en sus doctrinas. Elohim ha dado libre albedrío al hombre. Yo no obligo a nadie. Hablo lo que he recibido, doy el testimonio que he recibido. Pero no obligo a nadie. Me abstengo al libre albedrío que Elohim le ha dado a cada persona, de manera que la persona es libre de escoger entre la verdad y la mentira, entre lo falso y lo verdadero, entre el Hijo de Elohim que fue traspasado, que fue levantado, como él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así el Hijo de Adán tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que una serpiente no puede ser crucificada. Ya he dicho que en los centros de salud en mi país hay un logotipo donde aparece una serpientica en un asta. Él no fue crucificado, él fue levantado con sus manos en alto y traspasado en el costado. No le fue traspasado ningún hueso. Y la sangre, como dice Elohim, es el que perdona el pecado. El Espíritu es el que perdona el pecado, pero sin sangre no hay remisión de pecado. De manera que el Hijo, al ser traspasado, ofrecía es su sangre. Dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mí mismo. Y él estaba dando esa vida al Padre para que fuera agradable su sacrificio al Padre, y el Padre pudiera perdonar al mundo, y por medio de su sangre fueran remitidos todos nuestros pecados. De manera que el pecado del mundo fue quitado en un día, pero el mundo sigue viviendo en el pecado y muriendo por cuanto no han creído en aquel que Elohim envió al mundo. Por eso es que el mundo sigue muriendo, porque hay palabra de vida eterna. Él resucitó de entre los muertos, y a Juan se le abrió el cielo, y está en el libro de Revelaciones, cuando se abre el cielo y él ve a uno semejante al hijo del Adán en el cielo, y le da testimonio de que él estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos. Y en ese es el que yo creo, en aquel que vino al mundo, en el que murió, dio testimonio, murió, pero resucitó, y se me permitió, por medio del testimonio de la verdad, verlo en el cielo, para que crea en él. Porque él dijo que si él convenía que él se fuera al lugar donde él estaba en el principio con el Padre. Él existe desde el principio, y la palabra del Mesías es lo que nos certifica la verdad del Tanaj. Es la palabra del Mesías, lo que él nos dijo, lo que él con su palabra y con sus hechos no cumplió de las Escrituras. Hay mucha controversia, han salido muchos estudios de que un Génesis diferente. Él dijo, el testimonio dice que la luz verdadera, la que resplandeció y las tinieblas no vencieron, era la que venía al mundo. Y como dijo, Juan estaba dando testimonio de la luz. No era él la luz, sino que estaba dando testimonio de la luz, de aquella luz que resplandeció en el principio. Esa es la vida. La palabra, en la palabra está la vida, y la vida es la luz. Y la luz es la vida de los hombres. De manera que la vida eterna que estaba en la palabra es el Hijo de Elohim, y ese fue el que vino al mundo. Primera de Juan lo dice. La vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, y nosotros lo vimos y damos testimonio de él. Y nosotros lo tocamos, comimos con él. De manera que ellos lo pudieron ver, lo pudieron oír, lo pudieron tocar, lo pudieron palpar, y dieron testimonio. Y por medio de su testimonio nosotros hemos recibido, porque él dijo: no solamente oro por lo que reciben el testimonio del Espíritu, sino por lo que reciben por la palabra de ellos. Y sabemos que el testimonio de Juan fue certificado por el Padre, por la revelación que dio en Apocalipsis, por el libro de Revelaciones, cuando dijo que Juan era el único que había dicho la verdad de todo lo que vio y de todo lo que oyó, y al único que se le dijo: escribe en un libro todo lo que ves. Así que Juan escribieron, muchos escribieron, pero solamente el Señor, que no hay confusión en él. Dios no es un Elohim de confusión, pues certificó, como Job con sus compañeros, que ninguno había hablado conforme a verdad, solamente Job. Asimismo también solamente Juan había dado un testimonio verídico, y fue certificado por el Padre, fue certificado por Elohim. Y esa es la revelación que nos llegó a nosotros
Él se la dio a su hijo se la dio al ángel y el ángel se la dio a Juan su siervo. Así que hermano, por eso creo en el Tanaj dado al pueblo hebreo y creo en el libro conocido como el Evangelio de Juan, como el testimonio de la palabra de Elohim, como el Evangelio eterno. Creo, por supuesto, en las cartas de este apóstol y creo en el libro de Revelaciones. Estos son los libros que yo utilizo, los libros que el Señor me ha permitido utilizar. Muchos salieron por el mundo a escribir y a dar testimonio. Como dice, muchos falsos profetas salieron por el mundo a dar testimonio, a escribir, pero el Espíritu es el que da testimonio y te guía a toda verdad. Es el Espíritu. Dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Elohim. Debo decir que a usted le puede, su padre, su pastor, si lo tiene, le puede dar buenos consejos de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su doctrina, pero son parámetros de esta vida, de este mundo. Pero la verdad es el Hijo de Elohim. Ese es el único que lo puede guiar a toda verdad. Si usted quiere ser guiado por palabra de hombre, por criterios humanos, por tradiciones humanas, usted sencillamente en su libre albedrío lo puede hacer. Pero, como he dicho, hay uno que dijo: yo soy el buen pastor que mi vida doy por las ovejas. Y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y eso es lo que yo he hecho. He escuchado la voz de mi pastor, del único pastor que tengo. Y no está sobre la tierra, pero tampoco está tan lejos, ni tengo que cruzar el mar, ni ningún lugar geográfico. Está en mi vida, está en mi hogar, comparte mi mesa, porque de él recibo la provisión cada día. De él recibo el aliento desde que despierto. Recibo el aliento para comenzar un nuevo día. Él es el que me provee. Él es el que me bendice, el que me ayuda, el que me guarda. Como dice el Salmo 103, lo voy a leer. Quiere el Señor que sea así. Este capítulo que estoy dando, quiere el Señor que sea así como está ocurriendo. Un poco que reafirmando algunas cosas. Y solamente voy a hacer lo que Él disponga. Dice el Salmo 103. Bendice mi ser a Adonai y bendice mi alma a Adonai y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Adonai es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Adonai de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más.
mas la misericordia de Adonai es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Adonai estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Adonai vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Adonai vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Adonai vosotras todas sus obras en todos lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Adonai. Fíjese como dice aquí, que bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Estaba cargado de pecado. Mi pecado me estaba llevando a la muerte. La muerte tenía señorío sobre mí. Prácticamente era reo de muerte porque había pecado, había desobedecido los mandamientos en adulterio, en fornicaciones, en idolatrías, en hechicerías, en brujería, adorando imágenes, engañando y siendo engañado. Y así el Señor se apiadó de mí, porque como decía, la muerte se creía mi dueña, era dueña de mi vida. Sentía que tenía la muerte sobre mí, pero parece que el Elohim del cielo le dijo, tócalo, pero no puedes tocar su vida. Fui zarandeado terriblemente, aunque estuve en un hospital psiquiátrico, sentí una voz que me dijo, de aquí te traje y de aquí te sacaré. Y creo que Él fue el que me sacó de aquella enfermedad, el que me libró de aquel pasado, el que me libró de todas mis iniquidades, de todos mis pecados. Soy un hombre libre, decido por mí mismo. Cada día cada momento es un momento de decidir por la vida o por la muerte. Cuando usted guarda los mandamientos y se mantiene en la fe en el Hijo de Dios, usted está optando por la vida. Cuando usted desobedece, opta por desobedecer los mandamientos y no cree en el Hijo de Elohim, sencillamente, si usted cree en el Hijo de Dios, pero usted no guarda los mandamientos, usted está en muerte. Si usted guarda los mandamientos y no cree en el Hijo de Elohim, usted está en muerte. Porque el estatus de los hijos de Elohim son aquellos que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio del Mesías. Esos son los hijos de Elohim. Está en Apocalipsis, lo puede leer. Él es el que sanó todas mis dolencias, todas mis enfermedades de diferentes tipos que había adquirido en mi andar en el mundo. El que rescata del hoyo mi vida. Es decir, ya yo estaba prácticamente listo para entrar en el sepulcro. Solamente una palabra de Elohim bastó para librarme de la muerte y del sepulcro, de la oscuridad, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz, y las tinieblas lo van copando hasta el día que el Señor dice, no contenderá para siempre mi espíritu, ni para siempre guardaré el enojo. Hay un día que el Señor dice, no contiendo más contigo, y sencillamente determinó que tu corazón era duro como una piedra y que no había manera de hacer que tu corazón volviera a ser de carne. Así que, como dice, que los que mueren van a juicio. Como dice, ha llegado el momento de juzgar a los muertos y a los que destruyen la tierra. Los muertos van a juicio, por cuanto el espíritu
es el que convence, el Espíritu es el que guía. Y sencillamente hay personas que ni obedecen a los padres, ni obedecen al Espíritu, ni obedecen a nadie. Y sencillamente su corazón, que el Hijo de Elohim conoce el corazón de cada hombre, pues sencillamente es un corazón de piedra delante de él lo que tiene. Dice, el que te corona de favores y misericordia. Eso es lo que cada día vivo, de los favores y misericordia que el Elohim del cielo se dispensa por medio de su Hijo en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en nuestros hermanos, en sus hijos, en los hijos de mis hermanos, en todos nuestros familiares, en todo el pueblo de Elohim y en todos sus hijos que están sobre la faz de la tierra. Son sus favores y misericordia los que nos hacen vivir cada día y nos hacen salir adelante. Nos hace, como decir, no tengo ni riqueza ni pobreza. Cada día Él dispensa sus favores y misericordias a mi vida. Él es, dice, el que sacia de bien mi boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Los días son malos para todas las naciones. Muchas personas tienen que trabajar duro para ganarse el pan y a veces no encuentran trabajo para adquirir el dinero y comprar el alimento para su familia. Pero el Señor es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Yo ando en bicicleta, tengo 68 años. Ando en bicicleta, todo mi recorrido a diferentes lugares. Muchas veces tengo que recorrer varios kilómetros, pero me siento en la fortaleza, me siento en la voluntad, en la actitud de poder hacerlo y lo hago. Es lo que tengo hoy. Si el Señor quiere y me provee otro medio, pero es el que hoy tengo y en ese es que me muevo. Tengo muchos años haciendo la obra de Elohim en una bicicleta y es en lo que ando. Así que Él es el que me rejuvenece como el águila. Soy un hombre sano completamente en todo el sentido de la palabra. Es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Debo decir que mi hijo, la madre de mi hijo falleció. Ellos son 3 hermanos. Sus hermanos emigraron a Estados Unidos. Mi hijo estaba haciendo su vida en La Habana y la madre de mi hijo falleció hace unos años. Pues el padrastro, es decir, el papá de sus hermanos, quedó en el hogar primeramente con su hija, es decir, con la hembra. Y ellos son 3 hermanos, el único que es mío es el mayor y los 2 menores, pues uno, el varón, que es el segundo, emigró primero a Estados Unidos y la hembra se graduó de médico y quedó en el hogar junto con su padre, pero en su momento también emigró. Su papá tenía relación con una persona, con una mujer, y aquella mujer, pues, cuando él falleció, era un hombre que no estaba en capacidad realmente de tener una relación, tenía cáncer en los pulmones, le estaba afectando el cerebro. Pues aquella mujer acusó a mi hijo para sacarlo del hogar. La única manera que tuve para poderlo sacar de la prisión fue firmando un documento de alejamiento de su propia casa. Es decir, que al heredero de la casa de su mamá, que era la dueña legítima de ese hogar, con propiedad de ella sola, nunca hizo un nuevo matrimonio, pues me hicieron firmar aquel papel, pero prefería firmar aquel papel para que mi hijo estuviera libre. Más de un año pasaron, no tengo el tiempo definido ahora,
Fueron tiempos muy angustiosos para él. Nadie sabe lo que él tuvo que pasar. Pero cuando él vino la primera vez, le dije, no te preocupes, que el Señor es el que te va a dar tu hogar. Y así fue, hermanos. Después de mucho tiempo y de muchas situaciones, pues aquella persona por sí misma, al final, después de todas las cosas que pasaron, decidió irse del hogar y mi hijo pudo recuperar su casa. Está en propiedad de ella, de él y de su hermana. Y le doy gracias a Dios porque Él es el que hace, como dice aquí, justicia y derecho a los que padecen violencia. Doy este testimonio para que se sepa que todas las cosas que el Elohim Todopoderoso hace, como dice, la mentira, la injusticia se levanta en la tierra y se ha levantado en la tierra ya casi por 2000 años, pero es el tiempo ya llegado en que el Señor va a empezar a establecer justicia sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los fundamentos no pueden ser quitados. Por eso Él resucitó. El fundamento de los justos no puede ser quitado. Hoy la injusticia, como decir, la muerte se siente reina, la injusticia, la impiedad pupulan, se sienten con derecho, pues se le quita el derecho al oprimido, se le quita el derecho al pobre, se le quita el derecho a aquel que lo tiene, y pues se lo dan al que lo soborna, al que tiene el dinero, al que tiene el poder. Los valores se han cambiado. En estos días tuve la experiencia de estar conversando con mi hijo. Él andaba luego con mi cuñado, que reside en Estados Unidos, y muchas personas creyeron que era su papá. Y una mujer, una persona ya de cierta edad también, que lo veía y pensaba que aquel era su papá, y cuando me conoció me dice, ay, yo pensaba que tu papá era aquel, pero lo dijo en forma despectiva, porque valoran a las personas por su apariencia, valoran a las personas por lo exterior, por lo que ven sus ojos, y era la valoración que ella estaba haciendo. Pude notar su desprecio, si así pudiéramos decir, porque las personas te valoran por tus ropas, por tu atuendo, por tu manera de manifestarte. Debo decir que yo vivía toda esa vanagloria del mundo, porque aunque tuve momentos de crisis, también tuve momentos de vanagloriarme del mundo y de las cosas que recibía del mundo. Visité los mejores lugares de mi país, los centros de mi país, hoteles y demás. Así que son vanagloria del mundo y cosas que son como un resbaladero que te van llevando a la muerte y no nos damos cuenta. Las riquezas, la vanagloria del mundo, el deseo de los ojos, la codicia, todas son cosas que pasan. El mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad, el que cree en la palabra de Elohim, permanece para siempre, y ese es el salmo que le leí, el Salmo 1. Así que, hermanos, estoy diciendo todas estas cosas porque le decía también que visito una casa que en el cristianismo le hablaba, y también ahora le hablo del cambio en mi vida, de lo que he recibido.
llevándolo a que el único pastor que tiene el hombre es el Hijo de Dios. Ese es el que guía, es el que llama a sus ovejas. Pues ellos se han mantenido porque, como he dicho, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que a veces las personas pues se mantienen en sus creencias, y también así se lo hice saber de que las personas tienen libre albedrío y que yo no quiero que nadie se convierta a mí. Yo no soy la verdad. Yo estoy dando el testimonio de quién es el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, que no es el hijo de María ni aquel que crucificaron. Es la palabra que se hizo hombre, vino al mundo, dio testimonio a la verdad, fue levantado en sacrificio por nuestros pecados, no crucificado, sino levantado, como él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el hijo del Adán tiene que ser levantado. Una serpiente no puede ser crucificada, y fue traspasado en el costado, y ese fue el testimonio que le dio a sus discípulos, y de ese el que yo testifico, que es mi pastor, y que es el pastor de todas las ovejas de Elohim, es el pastor de todos los hijos de Elohim. Pues, como me di cuenta que sencillamente estaban haciendo rechazo al testimonio, le dije, no siempre yo estaré con ustedes, no siempre voy a estar diciéndole cosas, pero sencillamente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ya hay un pastor medio pariente que está visitando el hogar, que está buscando terreno para hacer una nueva iglesia. Existen aquí alrededor de mi casa más, yo creo que cerca de 10 iglesias. Eso demuestra que no conocen al Hijo de Elohim. 10 denominaciones, 10 iglesias, más de 10 pastores predicando y disputándose las ovejas, y por supuesto los diezmos y las ofrendas. Como dijo el Señor, lo voy a leer, capítulo 10 de lo que se conoce como el Evangelio de Juan, y que es el Evangelio eterno, es el testimonio de la palabra de Elohim. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A mí me sacó de una congregación. A usted la puede sacar de una, como dice, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcance en su juicio, de los rediles de los judíos. Y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Yahshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Yahshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todos los que llegan a tu vida antes que él son ladrones y salteadores. Pregunta qué es un ladrón y qué es lo que es un salteador. Pero no los oyeron las ovejas. Los discípulos de él estaban en Israel. Y habían muchos pastores allí, pero ellos reconocieron a la voz de su pastor. Natanael dijo: mi Dios y mi Elohim y mi Salvador y mi Rey. Y pudo comprender que ese era su Mesías, y así sucesivamente. Nicodemo fue de noche y pudo entender y lo siguió. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Eso es lo que le pasó a la hermana con el carcinoma de colon. Es una nueva vida. Usted la ve que se viste, se pone su ropa bonita y sale a las calles a resolver sus asuntos para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Él estaba hablando en el redil de los judíos, pero él decía que tiene otras ovejas. Es decir, nosotros, los que no estamos en el redil de los judíos, pero estamos entre todas las naciones, y que él nos está buscando, y nos está encontrando, y nos está llamando, y oímos su voz y le seguimos. Yo considero que hay un solo pastor y habrá un solo rebaño. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que todos esos rebaños que tienen sus pastores testifican la incredulidad y que no han conocido al Hijo de Elohim. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Así que nadie le quitó la vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por esta palabra. Muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El cáncer está matando a medio mundo. ¿Puede el demonio curar el cáncer? Cuando hoy es una sentencia de muerte para la mayor parte de las personas que fallecen hoy por esta enfermedad, es una sentencia de muerte. Muy pocos libran por la gracia y la misericordia de Elohim. Decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yahshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslos abiertamente. Él les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que usted está recibiendo de Él, su salud, su sanidad, su prosperidad, son las que dan testimonio de Él, y son las que dan testimonio a mi vida, y por eso digo, Él es mi pastor y no me faltará. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearla. Yahshua les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Los que dieron testimonio de que él era el Hijo de Elohim, y él dio testimonio
de que él era el hijo de Elohim, y que él dice, él le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy, Elohim soy. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dije, hijo de Elohim soy. Y digo también que yo soy un hijo de Elohim, no por voluntad humana, no porque nadie me hizo proselitismo, dejé todo eso atrás, sino porque oí la voz del que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, el que me llevó a aquel que fue levantado en sacrificio por mi pecado y traspasado por mi culpa. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero le creo al Espíritu, porque he conocido al Espíritu por medio del Hijo. Es el Espíritu el que me está guiando. Es Él el que me guía por medio del Espíritu. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcáis y creáis que yo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí muchos días. Y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Si leo el capítulo 17 de el Evangelio Eterno, dice el capítulo 17, estas cosas habló Yahshua, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Jadebar de Elohim Hamasías, es decir, a la palabra de Elohim, el Mesías, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él existe desde el principio. Él no vino a la tierra a nacer. Él vino a la tierra a dar testimonio de la verdad del Padre. Él se hizo hombre y vino al mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me ha dado proceden de ti, porque la palabra que me diste las he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, que salió del Padre, no de una mujer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Todos están divididos, porque no creen. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para las escrituras se cumpliesen. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando nacemos de nuevo, no somos del mundo, porque hemos nacido de arriba, de lo alto. Hemos nacido del Espíritu. El Espíritu es el que reina, es
el eterno, es Hachén, y por lo tanto no es del mundo. Es el Espíritu que está salvando a la gente que están en el mundo, porque el mundo existe. Él hizo una creación material, ciertamente, pero el mundo existe después que a Adán desobedeció y fue entregado, este mundo fue entregado, esta creación, esta tierra fue entregada al maligno. Nosotros pusimos nuestras vidas en las manos del maligno al no creer en el Hijo de Elohim y en su palabra. De manera que ese es el mundo en el sentido espiritual. Es decir, que el que nace de nuevo, aunque nació primero de madre y de padre, de sangre y de carne, ahora está naciendo del Espíritu, y es la primera creación de el capítulo 1 de Génesis. Hoy están diciendo que ese capítulo no, que apareció un nuevo Génesis. Mira, hermano, la palabra del Mesías son las que dan testimonio de la verdad. Nada, todo lo que está revelado es lo que nos pertenece. Lo que no está revelado no nos pertenece. El hombre no puede ir más allá de lo que le ha sido dado, de lo que ha sido revelado. Y el Mesías es la verdad. El Mesías es el que certifica la verdad de las Escrituras. Lo que no esté cumplido en el Mesías, lo que no esté dicho en la boca del Mesías, no es la verdad. No es palabra de sabio, no es sabiduría de hombre, es la revelación del Mesías. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El que nace en el mundo es del mundo. Yo nací en el mundo, pero ahora tuve un nuevo nacimiento. Experimenté el nacimiento del Espíritu. Ya yo no soy del mundo. Ya no soy. Y el que nace de nuevo no es del mundo. No ruego que lo quites del mundo. No ruego que lo quites del mundo, aunque no estoy en el mundo. Aunque no soy del mundo, pero estoy en el mundo. Y él pide: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del maligno, del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué dice que los que guardan los mandamientos vencen al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Elohim, en el que guarda los mandamientos? El mundo no guarda los mandamientos. El mundo no cree en el Hijo de Elohim. Pero los que guardan los mandamientos y que creen en el Hijo de Elohim vencen al mundo. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean tan santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por lo... Es decir, le estaba orando por sus discípulos que estaban ahí en ese momento con él. Pero dice: mas no ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, sino que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo puede conocer a este Mesías cuando están divididas 10, 11, 12, 20 denominaciones, iglesias, pastores en un barrio que no alcanza al cuadrado, menos del 13 al 9 donde vivo. Del 13 es una calle, ¿no? 13 norte al 9 son 9 y 4 cuadras. 4 cuadras, vamos a decir, a lo ancho. Y de Martí a Moncada serían Pedro A. Pérez, Calixto García, Lomaceo y Moncada. 4 cuadras, es decir, 4 en un área de 4 cuadras de ancho por 4 cuadras de largo. Hay aproximadamente 10 pastores, 10 congregaciones, 10 denominaciones que dicen que creen en Jesucristo y predican a Jesucristo, incluyendo uno de esos que dijo que Dios no hablaba,
que Dios no hablaba. Pero bueno, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Este es en el Hijo de Elohim que yo creo, hermanos. Como dice, la luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no lo conocen. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El mundo testifica que no conoce al Hijo de Elohim, porque ¿dónde está la unidad? Esos pastores deben entregar sus ovejas, que no son de ellos. Si han creído de verdad en el Hijo de Dios, deben decir, hermano, yo no soy el pastor, yo era un asalariado. Yo nunca he sido asalariado, nunca he sido pastor. Gracias al Señor que nunca me permitió, me puso trabas y trabas y trabas. Yo creían que eran los hombres y al contrario, era Él que me estaba guardando. Así que hermano, gracias al Señor por toda su gracia, su misericordia. Hemos estado trabajando, es decir, aquí en el capítulo 3 de el Evangelio Eterno. Hemos sobre el nuevo nacimiento, es decir, el encuentro de él con Nicodemo. Voy a leer la segunda parte. Dice, voy a leer la segunda parte, con donde él le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando le estaba explicando el nuevo nacimiento. De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. ¿Nuestro por qué? Porque es el testimonio del Padre y del Hijo en una ejad, dando testimonio. Que eso está en Primera de Juan capítulo 5. Si os he dicho que cuando el Hijo muere y es traspasado y sale agua y sangre, es el testimonio del Espíritu. Lean Zacarías capítulo 12 y mirarán a mí acerca de aquel que traspasaron. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire lo que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Adán que está en el cielo. Dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, es decir, que él vino del cielo. Y el mismo que descendió del cielo fue el que volvió a subir y está en el cielo ahora. Y lee Apocalipsis para que usted lo vea ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy leyendo en el capítulo 3 del Evangelio conocido como el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim al mundo para condenar al mundo, no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree no ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. A usted le predican a Jesucristo, le dicen que es su Salvador y que es su pastor. Sin embargo, te hacen un discípulo de un hombre, te hacen un discípulo de una doctrina que han creído y al final te hacen miembros de una religión, miembros de una denominación. Si te predico al pastor, si te predico al Hijo de Dios, es para que ese sea tu pastor, para que ese sea el que te guíe si eres una oveja de él. No es a mí a que tienen que seguir. Por eso esos pastores tienen que decir, no. No es una religión. Eso no es que no pueden haber religiones, no pueden haber denominaciones, no pueden haber pastores. Ellos no están creyendo en el Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estoy diciendo cosas que no solamente me estoy ganando el odio del mundo y más de los pastores, porque sus riquezas, sus aviones, sus buenas mansiones, la vida de sus hijos, la tienen por causa de los diezmos y las ofrendas de sus ovejas. De sus ovejas. Y lo que yo estoy diciendo, pues sencillamente atenta contra esa buena vida que se están dando. Por eso, hermano, no es que estoy juzgando a esas personas. Lo que estoy diciendo, que ellos no son los pastores, que el Señor no vino a formar una religión, que sus ovejas oyen su voz y le siguen a Él, no a un hombre. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Después de esto vino Yahshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, y dice aquí, y bautizaba. Él no bautizó a nadie. Léalo después, donde dice que él no bautizó a nadie sino sus discípulos. Eso ya lo he aclarado ya. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán es de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan oía lo que él decía y ya sabía, ya había recibido el testimonio de que este es el hijo de Elohim, de que este es el esposo, el que vino por su pueblo, por su esposa, y no lo recibió. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Por eso le doy gloria a él. Por eso todos los que reciben el testimonio es a él que tienen que ir, no es a mí. Yo no soy el camino, ni la verdad, ni la vida, ni soy pastor, ni he dado curso, ni tengo un título colgado en mi casa de que yo soy teólogo o algo de eso. Yo no he pasado curso de nada, no tengo curso de teología, de nada de eso. El que de arriba, mire esto, hermano, el que de arriba viene, este es el testimonio de Juan. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica. Es decir, que el Hijo dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora Juan dice que el que viene del cielo está sobre todo, y el que está dando testimonio y que nadie lo recibe. Y lo que vio yo testifica, y nadie recibe tu testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Elohim es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Que la paz de Elohim sea con usted. Amén.